Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo video vamos a retomar todo lo referente al curso de R para Ciencia de Datos. Continuaremos revisando todos los básicos del lenguaje, especialmente las operaciones matemáticas y lógicas entre variables, arreglos y data frames, para luego continuar realizando ejercicios y proyectos de otras temáticas. Y si te gusta la ciencia de datos, la programación y la tecnología, te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Vamos a iniciar con todo lo referente a las operaciones matemáticas, que hay que decir que no tiene mucha diferencia con cómo se plantean para otros lenguajes de programación. Vamos a tener las operaciones aritméticas simples, que son la suma, la resta, la división y el producto, con nuestros operadores o nuestros símbolos normales: la suma, la resta, la división y la multiplicación. Vamos a poder hacer otras operaciones como la exponenciación, que se va a hacer de dos formas: con doble asterisco o con la flechita hacia arriba. Podemos hacer la división entera, que se diferencia de la división real en que mientras que la división real me puede dar un decimal, la división entera me va a dar la parte entera de la división, mientras que me da 4.5, la división entera me va a dar 4. O podemos hacer el módulo, que va a ser muy útil cuando vayamos a calcular que un número es divisible entre otro. Entonces, por lo menos podemos ver si 128 es divisible entre 2, porque el resultado da 0. Si este resultado diera 1, como en este caso, significa que este número no es divisible entre 2, no es múltiplo de 2. Entonces esto va a ser muy útil cuando vayamos a revisar posibles múltiplos. ¿Listo? Ahora, las operaciones lógicas parten de la base del tipo de variable booleana. Lo habíamos visto en el video anterior. El booleano en R se escribe en mayúscula, o lo podemos enunciar también con solo la primera letra del booleano. Entonces yo puedo decir que si true y false, y lo puedo escribir completo, me va a dar true, me va a dar false, y true o false va a ser así. Ese va a ser para la I y para la O. Esto en caso de que vayamos a hacer condicionales con dos condiciones bicondicionales. Y podemos hacer también operaciones unarias con los vectores. Ejemplo, podemos tener que si tenemos un vector 3,2, yo puedo decir que mi vector -1, lo que voy a hacer aquí es que voy a ubicar o hacer una indexación a partir de una operación. O puedo tener operaciones vectorizadas, es decir, que yo puedo multiplicar todos los componentes de un vector por una constante. Entonces, si yo tuviera b asterisco asterisco 2, significa que yo voy a elevar a la 2 cada uno de los elementos de mi vector. Y si yo digo b más 2 más 1, me va a sumar 1 a cada uno de los elementos del vector. Y nuestro operador de comparación, que es muy común también, que es igual igual. Entonces, si yo pongo 5 igual igual 3, me va a sacar falso. Pero si yo tengo 5 igual igual 5, me va a sacar true. Hagamos un ejemplo. Yo tengo un vector de números entre el 1 y el 20 y quiero extraer de este vector los números que son mayores o iguales a 2. O también puedo tomar de aquí, extraer
los números múltiplos de 2. También lo podría hacer. Entonces, para poder crear este vector es una secuencia. Hay una forma muy reducida de hacerlo, es decir, que yo puedo decir que b es igual a 1 a 20. Es una secuencia de números entre el 1 y el 20. Y yo tomo la b y yo voy a crear mi vector. Mi vector de números del 1 al 20. Y yo puedo entonces decirle, quiero extraer los números que son mayores o iguales a 12. Eso significa que dentro de la indexación del vector yo voy a incluir este tema de la condicional. Yo podría entonces decir que de b quiero unos elementos específicos. Y dentro de los corchetes voy a decir donde b sea mayor o igual a 12. Y ahí me va a entregar esos elementos. Y además yo puedo decirle que yo quiero que de b me dé porfa los números en los que b, porque necesito que sean múltiplos de 2, b porcentaje que es módulo 2 sea igual a 0. Y esos van a ser los números múltiplos de 2 que voy a tener. Porque si yo someto entonces a la prueba bb2, me va a sacar varios trues y varios false, o bien varios 1, varios ceros. Para los 1 significa los que no son divisibles entre 2, y para los ceros los que sí son múltiplos de 2. Y ese es el ejemplo. El otro ejemplo incluye construir un data frame. Un data frame o marco de datos es una estructura matricial mucho más avanzada que los vectores y las matrices, donde voy a tener valores en las filas y en las columnas. Solo que las columnas van a ser atributos y las filas van a ser registros. Entonces, el ejemplo me dice construir un marco de datos o un data frame con las respuestas de 3 personas a las preguntas A, cuál es su edad en años, y B, si le gusta o no el deporte. Tengo que hacer un marco de datos. ¿Cómo voy a construir un marco de datos? A partir de 3 vectores. Vamos a hacerlo. Primero voy a tener un vector que se va a llamar nombre, donde yo voy a tener aquí los nombres de Sara, de Daniela y de Fabio. Este va a ser los nombres. Voy a tener las edades. Entonces me dice que incluya la edad en años. Entonces yo voy a poner aquí 20, 2 y 18. Y además si le gusta o no el deporte. Esto de deporte entonces va a ser un arreglo de booleanos. Entonces yo voy a tener true, true o false. Y lo voy a tener ahí. Ahora, ¿cómo construyo el data frame? Yo voy a tener una tabla, voy a poner TA, que va a ser igual a data.frame, así se construye. Y yo le voy a dar aquí el nombre de las columnas. Entonces yo voy a poner nombre, coma, edades, edad igual edades, y si deporte. Y va a ser así, miren que yo al primera columna le voy a poner el nombre, a la segunda columna yo no le quiero poner edades, quiero ponerle edad y le puse edad. Y si deporte es si le gusta o no el deporte. Yo le doy clic aquí en TA y aquí vamos a tener nuestro data frame. Vamos a tener nombre, edad y si deporte. Vamos a analizar un poco mejor los data frames en otro video, pero como estamos en operaciones lógicas, quisiera entonces hacer un filtro. Primero, yo quisiera conocer cuáles son las personas que son mayores de 10 años. Entonces yo simplemente voy a decirle TA y voy a acceder a uno de los atributos del data frame. Por tanto, yo voy a utilizar la sintaxis del peso, que voy a acceder a alguno de los 3 atributos y voy a acceder a edad y le voy a decir, por favor, dame en los que la edad sea mayor de 10 y voy a obtener
voy a obtener Sara, Daniela y Fabio. Le doy coma y ahí me va a dar entonces nombre, edad y sí deporte de Sara y Fabio, que son los que son mayores de 18. Y si yo además quisiera, como indiqué ahorita, quisiera, aquí le estoy diciendo, porfa, dame las filas que cumplan con esto y todas las columnas. Y si yo quiero además que me dé las personas que son mayores de 10 años, pero que no les gusta el deporte, entonces yo les voy a decir, venga, dame por favor las que son mayores de 10 años y que además deporte, si deporte, sea igual a false. Y me va a dar una sola persona, que es Fabio, que tiene 18 años y no le gusta el deporte. Ahora, supongamos que tenemos otro tipo de operaciones que son, hay algunas funciones que me sirven para poder hacer cálculos dentro de los vectores. Son las operaciones con vectores. Yo quiero mencionarlas. Vamos a suponer que tenemos entonces otro vector B2 que corresponde a una secuencia entre 2 y 20. Voy a obtenerlo. B2 va a ser eso. Hay algunas funciones que me sirven para hacer operaciones con los vectores. Por ejemplo, la función min, que me va a dar el mínimo. La función max, que me va a dar el máximo. Esto va a ser muy útil en otro ejemplo. La función range, que me va a dar la resta entre el número máximo y el número mínimo. La función length, que me va a dar el tamaño del vector. La función sum, que me va a dar la suma de todos los elementos del vector. Y por último, la función prod, que al contrario de la suma me va a dar la multiplicación de todos los elementos del vector. Pero sobre todo, además, existen dos. Esto me indica los elementos. Sin embargo, muchas veces cuando tenemos arreglos vamos a querer saber en qué posición está ese elemento, que no nos los da ninguna de estas. Entonces yo le puedo decir which min me va a dar la posición en la que se encuentra el elemento con el menor valor, y which max me va a dar la posición en la que se encuentra el elemento con el mayor valor, que es la 19. 3, 2, 1. Y es aquí donde podemos hacer otro ejemplo adicional, que es donde me dice el ejercicio: construya una matriz de 10 por 10 con los primeros 100 números positivos pares. Y es donde vamos a ver, venga, vamos entonces a construir esta matriz con estos elementos. Listo. Números. Primero voy a crear un vector de 200 elementos, en donde yo voy a tener todos los números del 1 al 200. En segunda medida voy a escoger solo los números pares. Van a ser los números, donde números. Y voy a escoger de números solamente donde números, el módulo de números entre 2 va a ser igual a 0. Y aquí vamos a tener escribir número. Vamos a tener solamente un arreglo con los valores pares entre 1 y 200. Y ya podemos construir la matriz. Existe la función matrix, que la vimos en el video anterior, que me va a construir eso en una matriz que yo le indique el tamaño que yo le indique. Matrix, quiero convertir números en una matriz de 10 por 10. Y puedo decirle acá, y lo va a construir de esa manera. Ahí me la construyó con números. Yo lo quiero con pares. Entonces, matrix pares 10 por 10.
Y ahí lo construyó con solo los números pares. O hay otra forma que sería con una secuencia, que me va a hacer lo mismo que lo que hice, que creé el vector, saqué el módulo y creé un nuevo vector, en donde yo voy a crear una secuencia en donde yo quiero ir de 2 a 200 y le digo por favor ve de 2 en 2. Vamos a correr el código y tenemos casi que lo mismo, solamente nos faltaría crear la matriz con la función matrix, con la secuencia de 10 por 10 y tenemos MT. Y hasta aquí este video acerca de operaciones con matrices, data frames, arreglos y variables. En el próximo video vamos a continuar revisando toda la temática de condicionales y ciclos. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo la lista de reproducción que va a salirte al final y recomiendo también que te suscribas y le das clic a la campanita. Así que nos vemos. Chao.